עושה שלום במרומיו. Bereshit, capítulo 2, del versículo 4 hasta el versículo 17, podemos iniciar la lectura en el nombre de Yahshua. Creación del Edén, así dice la palabra de Yahweh. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos, y toda planta de campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había Yahweh hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, mas subía de la tierra un vapor que regaba sobre la raíz de la tierra. Porque formó pues Yahweh al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento en su nariz y sopló aliento de vida. Y fue el hombre en alma viviente. Y había Yahweh plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Yahweh Elohim hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían en 4 ramales. El nombre de uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra cornigia. El nombre del segundo río es Gaón. Este es el que rodea la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Amén. Amén. Dice el profeta Yesayahu en el capítulo 2, con respecto a lo que había visto Isayahu, hijo de Amós, respecto a Yehudá y a Jerusalén, de que sucederá en los últimos días que en el monte de la casa de Yahweh será establecido como cabeza de los montes, y que sobre las colinas será establecido, y que esperarán en él todos los pueblos, y que muchos pueblos irán y dirán: vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas. ¿Por qué? Porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la Dabar de Yahweh. Y que por este asunto Él va a juzgar entre las naciones y amonestará a muchos pueblos remotos.
El asunto es de que estamos viendo por este tiempo el asunto de las fiestas del Padre a la que nos ha invitado, y que por eso dice que muchos pueblos irán y dirán, vengan, subamos, tenemos que subir, porque las fiestas son de Yahweh, y donde tenemos que trasladarnos en espíritu, aunque nuestro cuerpo esté en el sitio que esté, en el sitio que nos ha puesto, debe de conectarse nuestro espíritu, de tal manera de que el asunto de ir a la casa del Elohim de Jacob, como más adelante el mismo profeta respecto al Shabbat del capítulo 55, ¿no? Donde nos dice que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Si esa es la ordenanza, entonces el asunto es de que la casa del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, para quien todo lo que él ha dicho no puede alterarse, para quien sigue siendo en su misma esencia, en su misma atributos, en su mismo carácter, desde el principio hasta el final, en un asunto de tiempo para el hombre, pero para él ha sido, es y será en asunto de que él es eterno en todos estos aspectos de él. Y él lo que quiere es ¿qué cosa? Enseñarnos de los caminos del hombre. No, dice sus caminos, no los míos. ¿Para qué? Para que ande en sus sendas, no en las mías. ¿Por qué motivo? Porque hay una promulgación de una inclusión a la cual yo tengo que estar siempre atento a esa palabra de vida, porque por medio de esa palabra Él me está prometiendo la vida. Y esa davar que sale de Jerusalén es de Yahweh, sale de Él. Yo, dice, salí y regreso a mi Padre, porque en el mismo profeta Miqueas, respecto a la venida de Mashiach, él estaba diciendo de que sus salidas son desde la eternidad, ¿sí? Cuando habla acerca de que de dónde nacería, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que de ti saldrá un príncipe que estará sobre Israel, y su salida es desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces es la davar de la que está diciendo el profeta Isaías. Pero hay esa doble, esa dualidad de que se expresa, de que literalmente nosotros debemos estar en las fiestas y asimismo en espíritu, porque estamos formados de un cuerpo y de un Nefesh Hayah. Por eso dice que en cuanto a los orígenes que nos relata en Bereshit capítulo 2, como que si nos estuviera diciéndolos nuevamente, sino que lo que este capítulo va a hacer es qué cosa, el que nos vaya desarrollando la obra creativa de Yahweh a una distancia, que lo vemos en el capítulo 1,
Pero en este capítulo 2 van a ir, ¿qué cosa? Revelándose más al detalle, o lo que podría decir, aspectos o actos más cercanos, que han sido descritos de una manera general en el capítulo 1. Cuando Yahweh se presenta a distancia, se da a conocer con qué, con su atributo de justicia. Pero cuando nos deja acercarnos y verle más de cerca, se presenta con su nombre personal, Yahweh, y que está relacionado con qué, con su misericordia. Esto nos enseña de que ciertamente cuando más cerca o cuanto más nos alleguemos o cuanto más mi comunión es íntima con Él, entonces puedo conocer más de su amor. Mientras más lejos estoy, menos conozco de su amor. Eso quiere decir que cómo puedo yo hablar o cómo puedo yo jactarme de que yo lo amo en un cántico, en un himno, en un salmo, o como tú lo quieras decir, aunque en un salmo no dice eso, ¿no? Dice cuánto amo es qué cosa, tu Torah. Eso dice, no dice cuánto yo te amo. Eso es una emoción que no digo que es mala, pero que hace de que la obediencia más se incline a la conciencia de emociones. Y eso hace que me pueda estar engañando. Porque yo lo que tengo que conocerlo es qué cosa, el atributo de justicia y el atributo de misericordia. Son dos cosas que, como hemos dicho, en su mano dice el rigor y en la otra mano el amor. Así es, ¿no? Entonces, el brazo derecho de su misericordia o su justicia, si quiere llamarlo así, y en su brazo izquierdo el juicio. Porque dice el salmista que tu solio está establecido en juicio y en justicia. Son dos atributos de los cuales yo tengo que conocerlo. Y eso es lo que me acerca a su amor. No hay otra manera. Por eso es de que tú tienes, o yo tengo, dos brazos iguales, dos manos iguales, dedos iguales. O sea, somos paralelos. Mi brazo derecho con mi brazo izquierdo es un paralelismo, pero que tienen una semejanza, tienen una igualdad. Solamente es como que estuviera con una cara opuesta, nada más. Pero de ahí tengo los mismos dedos, debo de tener, solo que no lo tenga por causa de alguna atrofia o algún desorden genético, pero ya eso se escapa de lo perfecto. Ya eso entra más bien por un aspecto de que quien tenía que engendrar y de quien tenía que concebir y quien tenía que llevar ese ser por 40 semanas, ¿sí? Tendría que cosas que tener todos los cuidados, porque se le está encomendando una vida, y esa vida es como que a sí mismo tendría que cuidarse, es su misma vida. Entonces, ¿para qué? Para que sea a imagen y semejanza como está establecido desde el principio. Es una labor para la cual debe el hombre tener su cuidado y debe de saber una manera cómo es que tiene que ser llevado todo el tratamiento, cuidado y todo lo que implica. Entonces, si son dos iguales, misericordia y justicia, la una no puede ser dispar de la otra. Entonces, cuando yo hablo de que
Si yo tengo un conocimiento mayor, yo tengo que tener una humildad mayor. Si yo tengo una humildad menor, tengo un conocimiento menor. Eso no quiere decir que me vaya a quedar como menor, sino que todo tiene que subir, porque en la vida todo sube, o las aguas no suben. Las aguas representan al hombre, las aguas representan al espíritu, ¿sí? El espíritu no es por medida, la emuná es por medida. Entonces, si mi emuná no tiene una medida necesaria, porque dice que tengo que crecer a la misma medida y estatura de quién, de Yahshua, entonces quiere decir que mi conocimiento tiene que crecer. No me puedo quedar en un conocimiento ni tener una preferencia de por qué. Si tengo más conocimiento, o sea, le tengo miedo a la responsabilidad. Y el camino es de qué? Esfuérzate y sé valiente. Hasá, vení, hasé. Tengo yo esa promesa. Entonces yo no puedo quedarme en que solamente mi conocimiento tenga que ser mínimo y dejar que otro despegue, otro tenga la responsabilidad, yo no. Porque el cuerpo dice en uno solo. Entonces, todo es por igual. Mi brazo, mi justicia es igual a mi brazo de misericordia. No puede haber una desigualdad. Tiene que haber un equiparamiento. Asimismo tengo que actuar. ¿Por qué? Porque eso me hace, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Acercarme o alejarme? Porque si yo tengo menos conocimiento, ¿eso qué hace? Que igual me voy a acercar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Esta es la vida eterna. Juan 17:3. ¿En qué? En que te conozca medias. En que te conozca un poquito. En que te conozca lo que yo creo suficiente. No, en que te conozca. Y cuando dice que te conozca, ¿por qué? Porque la verdad es absoluta o es relativa. Es absoluta. Relativa es para el mundo. Por eso el mundo tiene sus verdades, sus diferentes verdades. ¿Sí o no? Amén. Por eso hay religiones. Ese es el origen de la religión. Porque hay verdades relativas. Y no hay el seguimiento o el apego a una sola verdad que está en este libro. Desde el principio, no de la mitad para adelante hasta el final. Como dice mi amigo Roberto, ¿no? Es que no tengo nada que ver con el asunto del primer pacto, porque eso ya está abolido. Entonces, dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque si él dijo, yo vine a abolir, ¿en qué quedas? ¿A quién te creo? ¿A ti? Porque tienes un ministerio, porque te escuchan millones en el planeta, o lo que está escrito. A lo que está escrito. Y aún así, tengo que ver que lo que está escrito correctamente. Entonces, para yo saber que lo que está escrito correctamente, o como dice, haya una duda de lo que está escrito, entonces tengo que ir, ¿qué cosa? A las fuentes. A las fuentes tengo que ir. ¿Saber de qué? De que esta escritura tiene 2 idiomas, o 3 idiomas, arameo, hebreo y griego. Entonces esas son mis fuentes. Tengo que ir a esas fuentes. Ahora, no me va a decir, entonces tengo que buscarme a alguien que hable hebreo, tengo que buscarme a alguien que hable arameo, tengo que buscarme a alguien que hable griego. No, para eso están las herramientas. Están las herramientas en internet. Así es. Todo es simplificado actualmente. Las herramientas siempre están ahora a la mano, ya no están lejos. Y depende de cada corazón que quiera acercarse o quiera alejarse. Depende de cada corazón que quiera ser valiente o quiera ser confortable. O
de que otro investigue y yo solamente recibir. La palabra dice, trabaje, no dice no trabaje, o no dice dejen que otros trabajen. Trabajen por la comida, ¿qué cosa? Que no perece, sino que lleva ¿qué? A vida. ¿O no está diciendo? ¿Quién me está diciendo eso? Yahshua, mi Salvador, en quien creído, en quien confiado. Si Él me está diciendo que trabaje, entonces, ¿quién soy yo para no hacerlo? Pero eso pasa, ¿por qué? Porque no estoy reconociendo los atributos del Padre, porque dice que mi Padre y yo somos uno. Y cuando dice que somos uno, yo tengo que, como lo veo al Padre, lo veo al Hijo. Y como lo veo al Hijo, sé que es el Padre. Pero necesito conocer al Padre y al Hijo. Como por ahí dicen, búsquese una iglesia donde le prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo quisiera buscar esa iglesia y vas a ver que no hay. Porque donde te prediquen, y si donde te predican quiere decir, predicar no solamente es pararse y hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primera de Pedro me dice a mí que el que hable, ¿sí? Así es, según primera de Pedro 4:11, dice que todo el que habla, no está diciendo que solamente un pastor, no, todo el que habla, que hable ¿cómo? De acuerdo a lo que el pastor dice, o de acuerdo a lo que está en una Biblia. No, dice que hable de acuerdo, o sea, yo tengo que tener un acuerdo, un convenio, un pacto. O sea, yo tengo que hablar de acuerdo al pacto. ¿De quién? Del alabar de Yahweh, de acuerdo al pacto de la palabra. ¿Dónde está el pacto de la palabra del Padre? Estará en los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Será a eso lo que se refiere Kefas? Si no existían. Para ellos lo que había era ¿qué cosa? Era la Torah, era el Tanaj. Esa era la fiabilidad, esa era el fundamento para poder hablar. Lo que después viene y se hace como evangelio era solamente ¿qué cosa? Eran unas cartas que me narraban los hechos, los acontecimientos, los milagros, y que por medio de ellos podía constatar o podía verificar el cumplimiento de lo que ya se había anunciado. Así, por medio de los profetas y por medio de Moshe. Porque él mismo dice, vayan, pregunten a Moshe, porque él escribió acerca de mí. Y enseñándole, dice, desde Moshe, desde los salmos y desde los profetas, les enseñaba acerca de qué? De todas las escrituras que hablaban acerca de él. ¿Sí? Ese ha sido el formato, siempre, no puede cambiar. Lo que Shaul, lo que Pablo me escribe, solamente son unas cartas que me ayudan a poder entender. Es un documento que sí me ayudan a afianzarme en el conocimiento, en la fe y en la esperanza. No estoy diciendo con esto de que no se debería hacer, sí se debe hacer, porque es lo que me va a hacer una manera explicativa. O sea, si no entiendo por qué, porque veo que está muy técnico, entonces recurro a Pablo. Pero tengo que también tener la información de la cual Pablo habla, porque si no, no lo voy a entender. Por eso dice, el que hable de acuerdo a la palabra de Yahweh. Y todo el que ministra, o sea, el que sirve, tiene que servir como, según el poder que Yahweh le da. ¿El poder es dónde? Porque ¿qué cosa? Porque en el Evangelio se revela, ¿qué cosa? El poder.
porque en el Evangelio se revela la justicia. Todo eso me dice. Ahora el Evangelio nuevamente no es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que le llaman buenas noticias a las mismas noticias, como dice Hebreos, en el capítulo 4, de que los que estuvieron con Moisés también escucharon el Evangelio, escucharon las buenas noticias, pero no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no hubo obediencia, no fue acompañada de obediencia, y eso es lo que también nos puede pasar a nosotros. Y por eso vemos de que entonces, cuando en el Bereshit 2:7, cuando Yahweh Elohim forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida, y el hombre fue, ¿qué cosa? Un alma viviente. La palabra hebrea que es traducida como informó es Vayitzer, en la cual hay una aparente, como dice, como que se equivocó cuando escribieron. ¿Por qué? Porque esa Vayitzer tiene una yud extra, una doble yod, cuando solamente debe de llevar una sola yod. Entonces, cuando se habla de la formación de los animales en el versículo 19, la misma palabra, ¿sí?, en el mismo Bereshit 2, pero en el 19, porque ya Roberto solo leyó hasta el 17, entonces Yahweh Elohim dice, Yitzer formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, ¿sí? Y ahí dice otra cosa que los conduce. Aquí, ¿por qué en este formó? Sí, Yitzer no es el mismo que formó al hombre con doble yud. ¿Qué tiene esto de extraordinario? No de diferencia. ¿Sí? Porque cuando se habla del hombre hay dos yud. ¿Cómo se puede entender esto? Cuando yo lo leo así, bueno, no pasa nada porque se formó y bueno. Y ya, entiendo la formación, pero ¿qué es lo que el Eterno Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, quiere que yo sepa? Por eso es que estamos en las raíces. Hemos aceptado el salir de un dogma, de una religión. ¿Para qué? Para venir a aprender, para venir a conocerlo. Porque no es importancia. Porque si nosotros no sabemos esto, y es algo que lo sabía la iglesia, como se dice, la iglesia primitiva. Esto no es novedad. Esto no es algo que recién. Porque esto era desde el principio, desde la misma existencia de la iglesia primitiva, como se le llama. Porque si tú ves en Tesalonicenses, capítulo 5, primera de Tesalonicenses 5, 1, dice, en cuanto a los cronos y a los kairos, hermanos míos, no tienen necesidad de que se les escriba. Entiéndase que estoy empleando dos términos griegos, porque este texto fue escrito en griego, ¿sí? Entonces, tiempos y momentos, es lo que dice. No sé cómo tengan ustedes en sus textos. Primera Tesalonicenses 5:1. En cuanto a qué cosa, tiempos y momentos, cronos y kairos, tiempos y circunstancias, ¿sí? O sea, está plenamente identificado dentro de la doctrina neotestamentaria, de que cuando habla de cronos se refiere a los tiempos del hombre, y cuando se habla de kairos se refiere a los tiempos del Padre, ¿sí? O sea, un tiempo de arriba con un tiempo de abajo. No es que deben de haber dos tiempos, sino que esos dos tiempos se complementan, se ajustan. Porque como se leyó en Colosenses, ¿qué cosa? Que debemos tener en cuenta la mirada en qué cosa, en las cosas de abajo o en las de arriba, en las de arriba, para que pueda ver las de abajo, lógicamente.
¿Sí? No es que solamente voy a andar para arriba mirando y voy a andar viendo después con dolor de nuca. No, sino que lo que me está diciendo es que, como dice, al buen entendedor, ¿no? Pocas palabras, pero el que leía entendía lo que Pablo escribía. No había problema, el problema no lo hacemos en nosotros, por falta de quien nos enseña. Por eso dice él mismo, más adelante, en el 12, por eso les suplico, mis hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los conducen en nuestro amor y los instruyen, ¿sí? Y que sean tenidos en muy alta estima con especial amor. Al buen entendedor poca la palabra. Por eso dice ¿qué cosa? De que ustedes mismos, dice, saben exactamente, o sea, ya sabían, no había nada oculto, no había nada de que ya viene, de que no viene, de que si viene, de que no, ya sabían. Pero, ¿qué pasa pues ahora que no se sabe? ¿Por qué no se sabe? Por la soberbia de Efraín, como lo dice también el mismo profeta. Entonces, ¿por qué nos tiene que formar de esta manera? ¿Por qué? Porque dicen que en el cuerpo humano tiene algo diferente al cuerpo del animal. El cuerpo humano está formado ¿por qué? Por dos formaciones, una para este mundo y otra para la resurrección de los muertos. Por eso dice, pon las miradas en las cosas de arriba. ¿Con qué? Con esa yud que tienes. Pero tienes que mirar las cosas de abajo con la otra yud que tienes. El animal, como tiene una sola yud, solo mira el instinto, la supervivencia, solamente tiene su cuenta en las cosas que ve. A nosotros nos hizo de una manera diferente. ¿Sí ves? Tengo dos creaciones dentro de mí. Una para qué? Para que yo pueda aceptar. Y el hombre dice espiritual, ¿puede qué cosa? Dice Pablo, ¿no? Discierne las cosas espirituales. Y ahí viene lo que no te va a gustar de pronto. Y el hombre animal, no puede. ¿Por qué no puede? Porque la ley de Yahweh no está en su corazón. Por eso es la importancia de que la ley, la Torah, esté en mí, para que yo pueda espiritualmente discernir, entender esa ayuda que me puso, me ayude. Pero si yo no omiso, entonces, como dicen vulgarmente, tengo dos animales que pelean conmigo. ¿Sí? Por eso dice, es necesario que yo mengue, o sea, yo animal mengue para que él crezca en mí espiritualmente y pueda poner los ojos en las cosas de arriba, porque me complemento. Entonces, creo en la resurrección, porque si no creo en la resurrección, mi fe es vana, no me sirve. Estoy por junto calentando cuerpos, estoy por junto discutiendo, estoy por junto diluyendo palabras que no vienen a mí. Porque esto es una semilla, y esa pequeña parte donde está depositado el potencial de la vida de resurrección, que tengo que yo, ¿qué cosa? Como es una semilla, tengo que regarla con palabras de vida, con agua de vida, todos los días. ¿O acaso tú no tienes una planta y le echas agua cuando te acuerdas? Cuando una semilla es sembrada, ciertamente en la tierra debe de morir, pero esa semilla es activada ¿qué? En una vida de resurrección, o sea, en que pueda salir, tenga que brotar una planta. ¿Cómo vemos eso? Pablo nos lo explica en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 42 al 44. Con esto terminamos.
1 Corintios 15, 42-44. Del mismo modo es también la resurrección entre los muertos. Se siembra corrupción y se resucita incorruptibles. Se siembra deshonra, resucitas en cabot. Se siembra debilidad, resucitas en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque hay uno natural y hay un cuerpo espiritual. ¿Sí ves? Hay un cuerpo. ¿Por qué Pablo podía explicar esto? Porque Pablo sabía que en Bereshit, cuando se forma el hombre, hay una formación doble. ¿Sí? Pero esa formación doble no había el entendimiento por qué motivo. Solamente tenía que ser aclarado o tenía que ser explicado hasta cuando el Mashiach tenía que aparecer, dándonos la lección que nos faltaba. Y utilizando un instrumento conocedor, como era Shaul, para que pudiese explicar este asunto. Porque este conocimiento o este misterio no se lo podía dar a Kefas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen que esto era un hombre de dónde, del mundo, que los conocían hombres del mundo. Pero bueno, eran del mundo, pero sin embargo, eso era el principio, porque ya después tuvo la Jefa, cuando escribe sus cartas, son unas cartas llenas de, como dice, de palabras, llenas de espíritu, de duda, de conocimiento. ¿Por qué? Porque esos 3 años y medio que caminaron, no es que no aprendieron nada. Aprendieron, pero no entendieron el asunto. Por eso dice que el hombre es el único ser que ha sido capacitado ¿para qué? Para vivir en 2 mundos simultáneamente. Tú y yo tenemos la capacidad de vivir en 2 mundos simultáneamente. Poniendo los ojos en las cosas de arriba, pero viendo las cosas de abajo. Como decimos, puedo caminar masticando chicle, ¿sí o no? Sí. Y hacer bomba caminando. Lo puedo hacer, ¿no? No necesito para hacer eso estar parqueado, parado, lo puedo hacer. Entonces así mismo, en esta vida tengo esa capacidad de ¿qué? De poder vivir en esos 2 mundos. Pero para eso tengo que prepararme, para eso tengo que tener ese conocimiento, para eso tengo que tener ¿qué cosa? El material suficiente para este mundo inferior y asimismo para el mundo superior, que es el espiritual. Por esto necesitaba ¿qué cosa? Un acto de creación único, diferente al de los malajim, de los mensajeros, y diferente de los animales. Me hace diferente aún de los malajim que dice que son poderosos en fuerza, tienen su poder, pero ellos no pueden, como dice, actuar como ellos quisieran, porque seguro hay los que están vivos como ejemplos, porque dice que han sido puestos ¿para qué? Para el servicio de los que van a ser herederos de la salvación, que quisieran actuar a favor tuyo en el momento que de pronto te van a regalar, en el momento que de pronto no estás discerniendo, no estás obedeciendo. Así como a la burra de Bilán, que quiere enderezarme por donde debo de andar, ve que me estoy saliendo, que quiere, pero ciertamente no puede hacerlo. Pero sí puede insinuarte, o sea, de una forma hacerte una inducción de que yo pueda, ¿qué cosa? A través de la palabra misma, buscar mi dirección correcta. ¿Sí? El hombre es una combinación entre el polvo de la tierra y el soplo de la vida de Yahweh. Cuando estos dos se unieron, el hombre se convierte en un alma viviente, o sea, un nefesh hayah, como dice el versículo 7, sopló aliento en la nariz. Por eso que si tú te pones un estetoscopio
el acto de la vida es ¿qué cosa? Por medio de una inhalación y una exhalación. Entonces, ya, que si se pone un estetoscopio, se pueden distinguir esas dos palabritas. Para aquellos que piensan de que el nombre, ¿sí?, es trisílabo, déjame decirte que por eso dice el último Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh está diciendo, todo tu caminar está Yahweh, Yahweh, Yahweh. Por eso es que estás vivo, por eso es que estoy vivo, porque si solamente es Él el dador, Él te sopló, me insufló aliento de vida. Por eso es ¿qué cosa? El modelo ni le faneja, la oración matutina, que al despertarme yo tengo que decirle, te doy toda rabá, reviviente y eterno. ¿Por qué? Porque me has devuelto el alma. Porque el alma que tú me insuflaste es buena. ¿Sí? Es buena. ¿Por qué? Porque Él me la dio, pues. Y si Él es bueno, lo que me puso es bueno. ¿Sí ves? Pero es mi responsabilidad que esa alma se encamine por el buen camino. ¿Sí? Es mi responsabilidad. Ya no. Él me la insufló. ¿Para qué? Para que yo esa alma la cuide, la guarde, la cultive por el conocimiento. ¿Sí? Entonces, y decirle qué cosa, de que así mismo, como tú me la diste, yo sé que un día tú la tomarás de mí. O sea, el acto de qué cosa, de que así como sopló, Él va a qué cosa, a quitármela. ¿Sí? Porque yo mismo entra, sale, pero es un acto humano, de que lo sobrenatural, de que el que mismo me da, es el mismo que está haciendo por su duda, sopla aliento de vida, pero un momento va a decir que sabe que ya no más aliento para contigo, el espíritu se retira, ya no puedes exhalar, y ya lo que tú exhalas es el último que tú sabes y devuelves. Y se va, porque ya no la puedes retornar, porque ya el espíritu se está llevando al Creador, al que me la devolvió. Pero como dice el rezo, pero yo sé que tú un día me la vas a devolver. Y por eso yo te agradezco, reviviente. ¿Sí ves? Por eso yo tengo que ser en la vida agradecido. Agradecido. No tengo que ser el rencoroso, peleón, que me pongo, que ya no quiero ir. ¿Por qué? Pregúntate pues, ¿a quién irás? ¿A quién vas a ir? Anda por uno. De donde te sacó, regrésate pues. Vas a estar como los que salieron, esa multitud mixta, y este no viene, no aparece. Hagámonos pues a un propio ídolo, y me voy y me hago en mi casa un propio ídolo, y me le postro a él. ¿Y qué te va a pasar? Que cuando arraje, con justo juicio te va a juzgar. Porque tú tienes que venir, ¿es para qué? Para que reciban palabra de vida. Si yo no vengo, es como que estoy cortando mi aliento, mi respiración, mi ciclo de vida. Entra y sale. Necesito ¿qué cosa? Esa renovación diaria de aire, de fluir. Y esa renovación solamente me la da el congregarme. Si yo no me congrego, entonces esa renovación no puede haber. Renovado, dice, en el espíritu de la mente. Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú el agua, si no le pones oxigenación, ¿qué ocurre?
Tú le pones lo que se hace en el cultivo, los camarones, los peces, lo que sea, poner purificadores de oxígeno. El agua tiene oxígeno, sí, pero de tanta población que hay ahí, como es un agua estancada, no es un agua que corre, que fluye. ¿Por qué? Porque es un cultivo. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Purificar esa agua para que no se pudra y eso cause muerte. Entonces, si no hay ese reflujo en mí, en la obediencia, entonces ¿qué va a haber? Me voy a podrir. Y eso es muerte, muerte espiritual. Como dice, me estoy alejando de él. No te estás alejando de la congregación, te estás alejando de él. No te estás distanciando de un hermano, porque si no amas al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Pregúntate, me pregunto. Digo yo, no, la palabra lo dice así. La palabra lo dice así. Tiene que haber esa purificación en mi respirar. Si estoy yo todos los días, pero eso me sirve para qué, para que sí, porque Él es el que me sostiene. No es yo el que me sostengo, no es mi trabajo, no es mi esfuerzo, no es mi salud, porque incluso dice, ¿cómo estás en tu salud? Es que mi salud, ¿acaso la salud es tuya? Pero por cuanto dice mi salud, por eso es que no me sano. ¿Sí ves? Yo tengo que decir, no, la salud que Él me da. Por eso dice, el que se sienta débil, diga, fuerte soy. ¿Por qué? Porque tengo que decir la salud que Él me da y la salud, y Él es enfermo. Pues yo tengo un Elohim enfermo. Un Elohim viejo como yo, con más barba que yo. Como las caricaturas, con un bastoncito de tanto tiempo. No, yo tengo un Elohim vivo. Un Elohim que da vida todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo. Por eso en cada exhalación mía, yo estoy respirando de su vida, pero tengo que ser consciente que Él es, no yo. Cuando yo haga esa transmutación, ¿sí? De que yo tengo esa doble duro, la una es mía y la otra es de Él. Yo soy carne, Él es espíritu. Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Mi responsabilidad es buscar la verdad para que Él, con su espíritu, entonces tenga esa conexión de adoración, espíritu y verdad. Y entonces eso es vida para mí, vida para mis huesos, vida para mis tendones, vida para mis órganos, vida para mi vida. Puedo ahí sí decir mi vida, ¿por qué? Porque como leíste en Colosenses, y ahí termino. Cuando, ¿qué cosa? Cuando Él 3:3. Porque ustedes han muerto. ¿Cuándo moriste? Cuando saliste de Egipto. ¿Morí en qué cosa? En el sentido de la esclavitud que estaba. Por eso la importancia de qué? De que el Pesaj es qué cosa? Está compuesto de dos palabras. ¿Sí? Acuérdense que Pesaj es una fiesta de liberación, que estoy saliendo de la esclavitud. ¿Sí o no? Pe, que es boca, y Sa es hablar. Entonces, Pesaj, ¿qué cosa es? La boca habla. ¿Qué es que habla la boca en Pesaj? Que soy esclavo, decía. ¿Sí o no? El acontecimiento de Pesaj es qué cosa, de que Moisés está en un problema y después de que se mete en ese problema tiene que salir huyendo y aparece en escena del texto que va narrándose por el Rúa de que los hijos de Israel estaban qué cosa, gimiendo, clamando por libertad, porque una cosa es que tú nazcas en esclavitud y otra es que tú, siendo libre, seas esclavo. Aquí está una generación que nunca conoció la libertad.
porque la que conoció la libertad ya había muerto. Y esta es una generación que ya estaba viviendo desde su nacimiento en esclavitud. Es como que tú le digas al ciego de nacimiento, oye, la vida es bonita. ¿Cómo le hace que la vida es bonita si no la ve? Ni veo qué color es, ni qué color son los ojos que me cautivan, vas a decir. La belleza de mis ojos, Ezequiel, cuidado, ya se van por otro lado. Uno dice si Ezequiel, ¿ya? Dice entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo puedo entonces hablar de libertad si siempre he vivido esclavo? Entonces por eso pesa la boca. Cuando yo clamo, cuando yo oro, tengo que ser ¿qué cosa? Que mi esclavitud quiere salir a esa vida. Mi conexión con lo espiritual, mi necesidad con eso, es una necesidad. Por eso dice que estás vivo, pero estás muerto. O sea, dice que eres libre, pero eres un esclavo. ¿Sabes lo que me está diciendo? Por eso dice que la palabra misma, sa, ¿no? Habla, es la misma valor que Jaín, vida. Entonces, es qué cosa, que la primera festividad, Pesaj, tiene una conexión con la Kipurín. Porque Pesaj era qué cosa, una salida de una esclavitud para entrar en una tierra. ¿No es así? Sí. Y Kipurín también es una aflicción. También está en esclavitud, pero ¿de qué? De mis pecados no confesados. Y que necesito ¿qué cosa? Ser hecho o haber sido expiado. ¿Para qué? No para salir o para entrar a algo eterno, sino que voy a entrar ¿a dónde? A una bola de cordero que es la cabaña. ¿Me entendiste o no me entendiste? Entonces, por eso dice que ustedes que han estado muertos, ¿sí? Y su vida está escondida ¿con quién? Con Mashiach en Elohim. Y que cuando se manifieste Mashiach, ¿qué cosa? Nuestra vida. Colosenses 3:4 estoy leyendo. Entonces también ustedes serán manifestados con él ¿en qué? En calor, en esa otra yo. ¿Sí? Porque mi vida, mi otra yo está escondida en Mashiach. ¿Sí? Por eso me puso esa diferencia, me formó de una forma diferente que el animal. Tengo esa capacidad, ¿para qué? Para poder tener mi esperanza en Mashiach. ¿Cómo? Creyendo. Tengo la capacidad de creer o no creer. Que lo creo o no lo creo. No, solamente creo esto y lo de acá no lo creo. Entonces tengo una disyuntiva de yud ahí. Una doble naturaleza adentro que debe ser una sola. Sí. Primeramente dice la palabra es viva y eficaz que te divide. Es ayuda, pero el ayuda que quiere lo racional con lo que cosa, con lo espiritual. ¿Para qué? Para que se vuelva a formar la misma ayuda, pero ya con esa naturaleza. Por eso dice, cuando él se despojó en la transfiguración, como dicen los teólogos, una doble hipóstasis. No sé si alguna vez escucharon eso. Cuando hace la transfiguración en monte, que se desvistió, dice Diego, una hipóstasis, una doble hipóstasis. Claro, él era mortal, semejante a nosotros para sentir el dolor, porque era necesario que se viviera como nosotros, pero él tenía a su vez su otra naturaleza. ¿Sí? Entonces, por eso, así mismo, nosotros, hechos a su imagen y semejanza, también tenemos que tener esa doble hipótesis. Por eso dice, ¿para qué? Esa labor, ese esplendor. ¿Por qué? Porque seremos seres de esplendor en su venida. En esa transfiguración que también debemos de tener. En cuanto a lo que se viene, empezamos el día de mañana a las 6
lo que es el Sukkot, ¿sí? Y esto no es más que una parte de entrar a una fiesta agrícola, pero que está simbolizada en frutos, 4 tipos de frutos que tienen que ver ciertamente con una identificación del mismo hombre, porque el hombre fue tomado ¿de dónde? De la tierra, de la naturaleza misma, donde dice también, formó qué cosa, los animales, formó también qué cosa, la naturaleza. Por eso dice qué cosa, yo veía a los hombres como árboles, acuérdate, el hombre es un árbol de vida. ¿Por qué? Dice el Salmo 1, acuérdate, que será como árbol plantado, que da fruto a su tiempo. ¿Sí ves? Entonces por eso tenemos qué cosa, las características del cidrón, la palmera, el mirto y el sauce, que identifican a qué cosa, al hombre, que el cidrón, que porque es con sabor pero sin olor dulce, es como los que conocen Torah pero no las hacen. La palmera, que aunque tiene fruto dulce pero no perfume, es como los que conocen Torah pero no la practican. ¿Sí? El mirto, que huele delicioso pero no tiene sabor, es como el que tiene obras pero no tiene Torah. Y el sauce, que no tiene ni sabor ni olor, es como el que ni obra ni Torah. El cidrón, el que conoce y la hace, ¿sí? O sea, tiene sabor y tiene olor. Tiene sabor y tiene olor. Es lo que identifica. Son estos frutos, ¿para qué? Para hacernos recordar que las fiestas tienen conexión con quién, siempre con Torah, con el conocimiento, con la palabra de verdad. Canalizaremos en esta semana para ver cómo hacemos el ser para la próxima semana, a fin de que pueda ser dado a conocer a toda la congregación. Saludamos a nuestro art allí en Chile, Antonio, que ya lo bendiga, que asiste junto con su esposa Marjorie, ¿sí? También, aunque no tengan una congregación, pero que también sean parte en espíritu y en lo que puedan también ser parte de las delicias de las santas convocaciones del abacados. A todos los que nos escuchan también los saludamos, que son parte o fueron parte también de esta congregación. Un saludo fraterno a todos ellos y que Yahweh los bendiga. Amén. Toda la